Buen día Jamie, buen día Silvio, saludo para ustedes y los televidentes de C9N. Y sin lugar a dudas, un tema bastante sensible tiene que ver con la salud mental. Y el lugar, el epicentro de este tipo de tratamientos suele ser el neuropsiquiátrico. ¿Y qué pasa cuando esos pacientes que llegan hasta este sitio en busca de ayuda finalmente son abandonados por sus seres queridos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo quedan? ¿Quién los resguarda? Vamos a hablar de eso con el director Hans Bugentin. Doctor, un placer, para comentar un poco acerca de esta situación que le preocupa también a ustedes del abandono de los pacientes. Sí, Juan Carlos. El tema es que a partir de la promulgación de la ley 7018/2022 y su decreto reglamentario, que es del 2023, se están tomando más medidas al respecto, ¿verdad? O sea, en su artículo 29, la ley habla de la reconversión del hospital psiquiátrico en un centro de urgencia psiquiátrica. Entonces, aquí lo que se hace es atención e internación de urgencia, como dice su nombre, ¿verdad? Pero siguen habiendo pacientes que llevan muchos años aquí, que no tienen apoyo familiar, y estamos en coordinación con la Dirección de Salud Mental y de la mano de la ministra, estamos logrando trasladar a esos pacientes fuera del hospital a residencias, hogares sustitutos, y el servicio social del hospital, el Departamento de Trabajo Social, sigue siempre en el intento de ubicar a estos pacientes con sus familias, ¿verdad? Entonces, así es que se fue reduciendo el número de salas de pacientes de larga estancia, el número de pacientes de larga estancia, ¿verdad? En el 2023, 2022, por ahí eran más de 150. Eso cuando yo asumí hace casi un año, eran 119 nomás ya, y ahora están 71, ¿verdad? O sea, el momento histórico fue el año pasado, cuando se trasladaron 39 pacientes en noviembre del 2024. Se toman entonces acciones, pero es increíble, aún allá en el 2025 hay familias que traen a su gente y lo terminan abandonando. Y yo creo que justamente esa es una de las prohibiciones, se puede decir, del artículo 29, el no crear más centros de internación, ni públicos ni privados, de carácter asilar, ¿verdad? Y creo que era algo más del pasado, eso, de pacientes que se internaban y quedaban abandonados. Actualmente el sistema de trabajo es que el paciente consulta por urgencia, se regula su estado, se reduce la crisis, y una vez que el paciente está mejorado y puede tener un seguimiento en consultorio, sigue su tratamiento en su comunidad. Por ejemplo, si un paciente viene, consulta por una crisis, requiere internación, se interna una semana, 10, 15 días, está mejorado, sale y sigue su tratamiento en Lambaré, que es donde vive, ¿verdad? Esa es la idea de cómo tiene que funcionar la red de salud mental, que es el plan que está poniendo en marcha la Dirección Nacional de Salud Mental. El Ministerio de Salud es el órgano de aplicación de la ley, ¿verdad? Y la Dirección de Salud Mental es su componente técnico, ¿verdad? Doctor, ¿y cuáles son las acciones que se toman cuando ocurren estos casos de un paciente que es dejado aquí, la familia ya no regresa? Cuando un paciente es abandonado, generalmente el trabajo social, la oficina de trabajo social de nuestro hospital, hace lo posible por ubicar a los familiares y llamar. Incluso muchas veces se le lleva al paciente a su domicilio, pero le vuelven a traer, por ejemplo, ¿verdad? Le vuelven a traer, comentan que estuvo mal, que no se medicaba, que no se podía contener, y eso vuelve y pasa otra vez al abandono. Entonces, también casos como esos son comunicados al Ministerio de la Defensa Pública, ¿verdad? Para que ellos tomen las acciones legales correspondientes, ¿verdad? Pero muchas veces no hay éxito,
porque hay familiares, o sea, hay pacientes que no tienen familiares. O sea, por ejemplo, hay pacientes que llevan muchos años aquí y que sus padres ya fallecieron. O por ejemplo, que su pariente vive en el exterior y no pueden hacerse cargo, o la misma familia no tiene condiciones. Entonces son familiares, son pacientes que tendrían que ir de acuerdo a su edad a residencias de ancianos o a hogares sustitutos, y es la forma del Estado que se está haciendo cargo de esto, ¿no? Doctor, ¿se tiene una estadística de cuántos pacientes se encuentran en esa condición de abandono? Sí, es lo que había mencionado recién. El total de pacientes actualmente en el hospital es de 164, pero 71 son contados los pacientes de larga estancia que está costando reinsertarle en su comunidad. Doctor, en estos 30 años de trabajo aquí en el neuropsiquiátrico, ¿cuál es la estimación que usted tiene acerca de la importancia que le da nuestra ciudadanía a la salud mental? Yo creo que la importancia de la salud mental se evidenció mucho más después de la pandemia, ¿verdad? Yo creo que esa tremenda incertidumbre que generó la pandemia despertó mucho más interés, se manejaba mucho más la concienciación de los trastornos mentales, y esa incertidumbre generó muchos cuadros de ansiedad. Muchos pacientes no pudieron acudir a su seguimiento, se descompensaron, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La cuarentena hizo muchos casos depresivos y pacientes que vieron morir a sus familiares, que presenciaban constantemente malas noticias, otros que por la situación de cuarentena también su negocio quebró, ¿verdad? Entonces, por toda esa incertidumbre, más el constante vivir malas noticias, hizo que se evidenciaran muchos cuadros que por ahí incluso estaban ocultos, ¿verdad? Y eso de alguna manera evidenció mucho más los trastornos mentales y tuvo más peso en el saber popular, ¿verdad? Aumentó mucho más entonces el número de consultas, doctor. Sí, aumentó mucho más el número de consultas en general, sí. Doctor, ¿cuál es la recomendación que usted le daría como profesional a las personas que todavía tienen como un tabú el tema de la salud mental? Y yo creo que se trabaja mucho en eso. Incluso esto de desconcentrar la atención en salud mental contribuye mucho porque antes la opción de consultar en consultorio era venir acá, ¿verdad? Y al desconcentrar el consultorio en qué sé yo, en cualquier dispositivo de atención médica general, hay la oficina de ginecología, de pediatría, de clínica médica, de otorrino y de psiquiatría, ¿verdad? Entonces es como una especialidad más, porque como yo suelo decir un poco en broma y un poco en serio, el cerebro tiene el mismo derecho a enfermarse que los demás órganos, ¿verdad? Entonces cuando el dispositivo de atención en salud mental está como inserto en un engranaje con las demás especialidades, también para los colegas es más fácil decirle al paciente: mira, esto maneja mejor psiquiatría, te conviene venir mañana que está el psiquiatra acá en el consultorio al lado, antes que decirle vos deberías irte al hospital psiquiátrico a seguir tu tratamiento. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. De nada, gracias, Juan Carlos. Doctor Hans Bugentin, director entonces del Hospital Neuropsiquiátrico aquí en nuestra capital, hablando acerca de todo un poco la situación de estos pacientes, muchos de ellos abandonados, él hablaba de 70, un número aproximado, y también sobre la importancia que le debemos de poner todos al tema de la salud mental. Es muy importante asistir con profesionales cuando uno cree que tiene algún problema, compañeros. Señor, muy importante esa acotación y siempre viene bien. Realmente, estoy pensando en esos 71 pacientes que están abandonados por sus familias, ¿verdad? Y acá el gobierno tratando, ¿verdad? Desde el neuro, tratando de colocarlos, buscarles esos familiares. Hay que saber un poco más, ¿verdad? Con respecto a quiénes son, y por ahí también algún familiar quizás lejano pueda recordar o saber algo sobre ellos, ¿verdad? Gracias, Boucher. Hasta luego.